Un mecánico ayudó a una mujer en la lluvia. 2 días después, un helicóptero aterrizó frente a su casa. El ronquido del motor viejo del camión de Miguel rompía el silencio de la noche, pero apenas se escuchaba ante la violenta tormenta que castigaba la carretera desierta. Las gruesas gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como pequeñas piedras, y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Miguel apretaba el volante con fuerza, mientras los faros iluminaban el asfalto mojado frente a él. Su cuerpo le dolía tras un largo día en el taller, pero la satisfacción de haber terminado todos los trabajos pendientes le daba una sensación de deber cumplido. El taller mecánico donde trabajaba era modesto, como todo en la vida de Miguel. No tenía grandes ambiciones. Su rutina era simple: reparar coches, regresar a casa, cenar algo rápido y descansar. La vida era predecible, y él estaba acostumbrado a eso. No se quejaba, pero esa noche algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras avanzaba con dificultad por la carretera resbaladiza, sus ojos captaron un reflejo diferente adelante, cerca del arcén. Al disminuir la velocidad, notó que era un coche parado con el cofre abierto y las luces de emergencia parpadeando. Al lado, una mujer se protegía de la lluvia bajo un pequeño paraguas negro, que parecía estar a punto de ser arrancado por el viento. Sin pensarlo 2 veces, Miguel orilló el camión, apagó el motor y agarró una linterna antes de bajar. El agua helada lo golpeó como una pared líquida, empapando sus botas en cuestión de segundos. ¿Necesita ayuda?, preguntó, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido de la lluvia. La mujer dio un pequeño paso atrás, como si estuviera alerta. Parecía tener unos 30 años, el cabello castaño pegado a su rostro mojado y sus grandes ojos reflejaban desconfianza. La chaqueta que llevaba estaba empapada y sus manos temblaban al sujetar el paraguas. «Mi coche se detuvo de repente», respondió ella vacilante. «Yo no sé qué pasó». Miguel observó el vehículo por un momento. Era un modelo de lujo, con llantas cromadas que brillaban incluso bajo la lluvia. Se acercó despacio, tratando de no asustarla. «Soy mecánico. Si quiere puedo echarle un vistazo». «No se preocupe». La mujer mordió su labio, evaluándolo rápidamente. La desconfianza aún estaba allí, pero algo en el tono calmado de Miguel parecía lo suficientemente sincero para convencerla. «Está bien, pero por favor, sea rápido». Miguel asintió y se agachó frente al cofre abierto, usando la linterna para inspeccionar el motor. En pocos minutos identificó el problema. El cable de la batería estaba flojo, algo fácil de solucionar. Con manos hábiles y acostumbradas al trabajo pesado, apretó los conectores y revisó otras partes para asegurarse de que el coche no tuviera más problemas. «Inténtelo ahora», dijo, incorporándose y limpiando sus manos mojadas en los jeans. La mujer se subió al coche, giró la llave en el encendido y el motor rugió, funcionando perfectamente. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, y una pequeña pero genuina sonrisa iluminó su rostro. Salió del coche y se acercó a Miguel, sacando algunos billetes de su bolso. «Por favor, acéptelo. Me salvó. No sé qué habría hecho aquí sola». Miguel dio un paso atrás, levantando las manos. «No es necesario. Solo era un cable suelto. Es algo sencillo». Ella insistió, pero él negó con la cabeza con firmeza. «De verdad, no quiero el dinero. Solo haga algo por mí», dijo, mirándola directamente. «Cuando encuentre a alguien que necesite ayuda, devuélvale el favor». La mujer se quedó en silencio por unos segundos, sorprendida por la simpleza del pedido. Luego, guardó los billetes de nuevo en su bolso y sonrió, esta vez con una calidez y gratitud genuinas. «Gracias. ¿Cómo dijo que se llama?» «Miguel. Yo soy Lucía. Y lo prometo, Miguel, recordaré lo que dijo». El viento sopló con fuerza,
y una ráfaga hizo que su paraguas se volteara del revés. Ambos rieron ante el momento, un breve instante de desconexión en medio de la tormenta. «Será mejor que se vaya antes de que se resfríe», sugirió Miguel, señalando el coche. «Usted también», respondió Lucía, mientras volvía al asiento del conductor. Encendió los faros y saludó por última vez antes de partir, desapareciendo en la carretera oscura. Miguel se quedó parado por un momento, observando las luces traseras alejarse hasta que se desvanecieron por completo. Soltó un suspiro, acomodó la linterna y regresó al camión, sin saber que ese breve encuentro sería el inicio de una travesía inesperada. En el camino de regreso a casa, los pensamientos de Miguel vagaban. Había algo diferente en Lucía, algo que no lograba definir. Tal vez era el brillo en sus ojos cuando sonrió por última vez, o el tono sincero con el que prometió devolver el favor. De cualquier forma, dejó de lado el pensamiento al entrar en su pequeña casa. Después de darse una ducha caliente y ponerse ropa seca, Miguel se acostó en su sencilla cama, escuchando el sonido distante de la lluvia golpeando el techo. Su mente estaba tranquila, como siempre después de un día productivo. Pero esa noche, antes de quedarse dormido, una extraña sensación lo acompañó, la intuición de que algo estaba a punto de cambiar. Y no estaba equivocado. El sol de la mañana invadía el pequeño taller improvisado en el patio trasero de la casa de Miguel, iluminando el suelo de cemento manchado de aceite y óxido. Estaba agachado, limpiando una vieja llave inglesa con un trapo desgastado, cuando el sonido distante de hélices cortando el aire empezó a llamar su atención. Al principio, pensó que era un helicóptero agrícola, como los que solían fumigar los cultivos de los alrededores. Pero el ruido se hizo cada vez más fuerte, hasta que parecía estar justo encima de su casa. Limpiándose rápidamente las manos, salió al patio y se quedó congelado al ver la escena frente a él. Un helicóptero elegante, con un diseño moderno, aterrizaba en un campo abierto cerca de su casa sencilla. El viento levantaba hojas secas y polvo, y Miguel tuvo que protegerse los ojos con la mano mientras observaba aquel espectáculo. Cuando las hélices redujeron su velocidad, la puerta se abrió y un hombre alto, vestido con un traje impecable, bajó y caminó hacia él. «¿Señor Miguel?», preguntó el hombre ajustándose la corbata. Sí, soy yo», respondió Miguel todavía aturdido. «La señorita Lucía lo invita a acompañarla. El helicóptero está listo para despegar en cuanto usted lo esté». Miguel parpadeó varias veces, como si esperara que aquello fuera un sueño o una broma. Casi se rió. «¿Lucía, la mujer a la que ayudó en la carretera hace 2 días? ¿Por qué alguien tan elegante enviaría un helicóptero por él?» «¿Está seguro de que tiene la dirección correcta?», preguntó señalando la casa modesta detrás de él. El hombre sonrió educadamente. «Completamente seguro, señor». Miguel miró el helicóptero, luego sus manos sucias de grasa y finalmente su vieja camisa descolorida. Pensó en rechazar la invitación, pero la curiosidad lo venció. Rápidamente tomó una chaqueta que colgaba cerca de la puerta, intentó limpiarse la cara con el trapo que todavía sostenía y siguió al hombre hasta el helicóptero. Tan pronto como subió a bordo y las hélices volvieron a girar, Miguel sintió el estómago revuelto. No era todos los días que se volaba sobre la ciudad, y menos en un helicóptero. La vista era impresionante, pero sus pensamientos estaban enfocados en una sola cosa. ¿Por qué Lucía me llamó? El vuelo duró menos de 30 minutos, pero para Miguel pareció una eternidad. El helicóptero sobrevoló un jardín extenso y perfectamente cuidado antes de aterrizar frente a una mansión imponente, con grandes columnas de mármol y una entrada tan amplia que su viejo camión podría pasar por ahí sin problema. Bajó del helicóptero con cautela, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel entorno lujoso. La puerta principal se abrió antes de que llegara y Lucía apareció en lo alto de la escalinata,
ahora vestida con un elegante traje sastre y el cabello recogido en un moño perfecto. Diferente a la figura empapada y vulnerable que había encontrado en la carretera, ahora irradiaba confianza. Pero al verlo, su sonrisa fue genuina, y eso hizo que Miguel se sintiera un poco más tranquilo. «Miguel, me alegra que hayas venido», dijo ella bajando rápidamente las escaleras. «Espero que el vuelo no haya sido muy incómodo». «Incómodo no, pero confuso, definitivamente», respondió él, sin ocultar lo que sentía. «¿Qué está pasando?» Ella rió suavemente y le hizo un gesto para que la siguiera. Entraron en la mansión y Miguel apenas podía asimilar todos los detalles a su alrededor. Candelabros de cristal colgando del techo, cuadros de artistas de los que probablemente nunca había oído hablar, muebles de madera maciza que parecían sacados de un catálogo de lujo. Todo aquello era un contraste abrumador con su vida sencilla. Lucía lo guió hasta una sala amplia con ventanales enormes que daban al jardín. Sobre una mesa de mármol había una bandeja con café, jugo y panes recién horneados, pero Miguel estaba lejos de tener hambre. Se sentó en el sofá de cuero cuando ella le indicó el lugar y esperó a que explicara. «Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste por mí aquella noche», empezó ella, sentándose frente a él. «Sé que para ti pudo haber sido solo un acto de amabilidad más, pero para mí significó mucho más». Miguel frunció el ceño, sin entender del todo. «Solo fue una reparación rápida. No pensé que tuviera tanta importancia». Lucía hizo una pausa antes de continuar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Aquella noche fue más difícil de lo que te imaginas. Volvía de un evento importante, pero estaba emocionalmente agotada. Me siento rodeada de personas, pero al mismo tiempo tan sola. Cuando el coche se descompuso, sentí que todo se estaba desmoronando, y entonces apareciste tú. No intentaste aprovecharte de la situación, no aceptaste mi dinero y solo me pediste que ayudara a alguien más. Eso me conmovió profundamente». Miguel bajó la mirada por un momento, incómodo con tantos elogios. «No hice nada especial. Cualquiera lo habría hecho». «No, Miguel, créeme, muchos no lo habrían hecho». Ella se levantó, caminó hasta un mueble cercano y regresó con un sobre blanco en las manos. Al entregárselo, su expresión era seria, pero amable. «Aquí hay algo que puede cambiar tu vida». Miguel abrió el sobre con los dedos temblorosos y vio una cantidad de dinero que apenas podía imaginar. Era suficiente para pagar todas sus deudas y vivir cómodamente el resto de su vida. Antes de que pudiera decir algo, Lucía habló de nuevo. «Pero eso no es todo. Quiero ofrecerte un trabajo. Necesito a alguien con tu corazón y carácter para ayudarme con proyectos personales y filantrópicos». Miguel guardó silencio. Su corazón latía rápidamente y su mente se llenó de dudas y pensamientos encontrados. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué yo?», preguntó, aún intentando procesar todo. «Porque no eres como las personas que me rodean», respondió ella con firmeza. «Porque ves más allá de lo que está a simple vista». Miguel miró nuevamente el sobre y luego a ella. Su mundo acababa de ponerse de cabeza y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La lluvia fina golpeaba suavemente el techo de lámina de zinc de la pequeña casa de Miguel, creando un ritmo melancólico que encajaba perfectamente con los pensamientos que ocupaban su mente. Estaba sentado en su modesta cocina, con una taza de café ya frío entre las manos, mirando el sobre blanco que descansaba sobre la mesa. La gran cantidad de dinero seguía ahí, intacta, como una presencia silenciosa que lo desafiaba a tomar una decisión. Era tentador, un solo acto de bondad, y de repente la vida sencilla que conocía podía transformarse para siempre. Podría dejar de preocuparse por reparar el techo de la casa.
por las cuentas atrasadas y por el motor viejo del camión que insistía en fallar en las mañanas más frías. Pero la oferta de Lucía no era solo dinero, era una invitación a algo más grande, y eso le asustaba. Suspirando, Miguel se levantó y salió al patio, donde una brisa fría cortaba el aire. Tomó una silla de madera y se sentó cerca de un pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas. El olor a tierra mojada era reconfortante, pero su mente seguía inquieta. El día anterior le había mencionado la propuesta de Lucía a su amigo y vecino, José, un agricultor jubilado que solía pasar por su casa todas las mañanas para tomar un café. «¿Y entonces, qué piensas?», preguntó Miguel mientras ambos bebían café bajo la sombra de un árbol en el patio. José se rascó la barbilla pensativamente. «Depende de lo que quieras en la vida, Miguel. Si quieres seguridad, tienes el dinero ahí. Puedes dejar de trabajar en el taller y vivir tranquilo. Pero si sientes que todavía tienes algo que hacer en este mundo, tal vez la oferta de ella sea más de lo que aparenta». «Eso es precisamente lo que me tiene confundido», respondió Miguel. «No estoy acostumbrado a estos cambios. Siempre he tenido una vida sencilla. Ir a un lugar como ese, trabajar al lado de una mujer como ella, parece un sueño, y los sueños pueden volverse pesadillas». José soltó una risa baja. «Siempre has sido desconfiado, amigo mío, pero a veces los cambios no son malos. Solo necesitas decidir si estás dispuesto a arriesgarte». Ahora solo en el patio, Miguel reflexionaba sobre esas palabras. No era solo la desconfianza lo que lo inquietaba. Era el miedo a perder su identidad, a dejar atrás la vida que conocía y aventurarse en algo tan incierto. Y también estaban los fantasmas del pasado. De repente se levantó, se puso la chaqueta y caminó hacia el viejo cementerio del pueblo, a unas cuantas calles de distancia. Cuando llegó a la tumba de su padre, una lápida sencilla con el nombre grabado en letras descoloridas, Miguel se agachó y pasó la mano por la fría piedra. «¿Qué hago, papá?», murmuró con voz pesada. «Sé lo que me dirías, que no confíe en algo que parece demasiado fácil». Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo llevaran de vuelta. Tenía 12 años cuando su padre, también mecánico, enfrentó una de las peores crisis financieras de la familia. Alguien les había prometido un negocio imperdible, una inversión rápida que supuestamente resolvería todos sus problemas. Desesperado, su padre invirtió los ahorros familiares, pero lo perdió todo. El negocio resultó ser una estafa, y desde ese momento Miguel vio cómo su padre se hundía en deudas y culpa. Fue en ese periodo cuando aprendió a desconfiar de las promesas fáciles y a valorar el trabajo duro. La muerte prematura de su padre fue otro golpe. Miguel tuvo que madurar rápidamente, dejando de lado sus propios sueños para hacerse cargo del taller y mantener a la familia. Y ahora, años después, enfrentaba una decisión que parecía contradecir todo lo que había aprendido hasta entonces. Sentado junto a la tumba, Miguel también recordó las palabras de Lucía. «Tú ves más allá de lo que está en la superficie». Ella parecía genuina, pero una parte de él todavía se resistía a creer que alguien tan rico e influyente realmente quisiera ayudarlo sin esperar nada a cambio. Al regresar a casa, encontró una fotografía antigua en una caja guardada en el armario. Era una imagen de su padre junto a un coche antiguo que habían reparado juntos. Miguel sonrió, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. Su padre le había enseñado el valor de la honestidad y el trabajo duro, pero también lo había hecho cargar con el peso de un error que no era suyo. Ahora, Miguel se preguntaba si no estaría atrapado en ese pasado por miedo a repetir los mismos errores. En los días siguientes, intentó retomar su rutina en el taller, pero no lograba concentrarse.
Cada vez que apretaba una tuerca o levantaba el capó de un coche, su mente vagaba hacia la mansión de Lucía, los proyectos que ella había mencionado y el posible impacto que podría tener en la vida de las personas. Una tarde, mientras reparaba el radiador de un coche antiguo, sonó el teléfono. Era Lucía. «No quiero presionarte, Miguel, pero ¿cómo te sientes respecto a la propuesta?» Él dudó. «Estoy confundido, para ser sincero. No es fácil decidir». «Lo entiendo», dijo ella con amabilidad. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero quiero que confíes en mí. No te habría hecho esta oferta si no creyera que eres la persona indicada». Después de la llamada, Miguel se sentó en un banco cercano al taller y se quedó mirando el horizonte. De repente, el mundo que conocía le parecía demasiado pequeño. Las dudas seguían ahí, pero algo dentro de él le decía que tal vez era hora de arriesgarse. Esa noche, antes de dormir, se levantó de la cama y tomó el sobre con el dinero. En lugar de abrirlo, lo guardó en el fondo de la cómoda. El dinero podía esperar. Era el significado detrás de la propuesta lo que necesitaba comprender. Se acostó. Cerró los ojos y se susurró a sí mismo: «Tal vez sea hora de confiar». A la mañana siguiente, Miguel sabía cuál sería su respuesta. El helicóptero sobrevolaba las colinas verdes, y Miguel miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Con cada metro que se alejaba de su modesta casa, sentía que dejaba atrás no solo el lugar donde había vivido durante años, sino también una parte importante de quién era. Tomar la decisión de aceptar la oferta de Lucía no había sido fácil, pero ahora ya no había marcha atrás. Con el corazón latiendo rápidamente, ajustó su cinturón de seguridad y respiró hondo. Cuando el helicóptero comenzó a descender sobre el extenso jardín de la mansión, el estómago de Miguel dio un leve vuelco. La misma sensación de estar fuera de lugar que había sentido en su primera visita regresó con fuerza. Las flores de colores que rodeaban el helipuerto, las fuentes de agua cristalina y los jardineros uniformados parecían una escena de película. No era el tipo de lugar donde se sentía cómodo, pero estaba allí con un propósito mayor. La puerta del helicóptero se abrió, y un empleado uniformado lo ayudó a bajar. Lucía lo esperaba en la entrada de la mansión, sonriendo cálidamente, vestida con una blusa blanca elegante y un pantalón de vestir. A diferencia de la formalidad que el entorno exudaba, su presencia parecía genuina y acogedora. «Bienvenido, Miguel. ¿Listo para comenzar esta nueva etapa?» Él soltó una risa nerviosa y se pasó la mano por el cabello corto. «¿Listo? No lo sé, pero estoy aquí». Ella rió, entendiendo lo que quería decir, y le hizo un gesto para que la siguiera. Mientras caminaban por los amplios pasillos, Miguel intentaba disimular su mirada impresionada. Todo a su alrededor parecía hecho a la medida. El piso de mármol, las alfombras persas y los cuadros que seguramente valían más que toda su casa. Pero contrario a lo que imaginaba, Lucía no parecía interesada en mostrar su riqueza. Quería llevarlo directo al trabajo. «El proyecto del que te hablé por teléfono comienza mañana, pero pensé que sería bueno mostrarte algunas cosas antes», explicó mientras atravesaban un pasillo decorado con fotos de proyectos filantrópicos realizados por su fundación. «Vamos a trabajar en una comunidad llamada Villa de las Flores. Es un área donde muchas familias enfrentan dificultades económicas. Ya estamos renovando la escuela local, pero tenemos otros planes: construir una clínica comunitaria y mejorar el sistema de agua». Miguel asintió mientras observaba las fotos. Muchas mostraban a niños sonriendo junto a voluntarios en obras de construcción. Otras mostraban a Lucía visitando a familias en situaciones difíciles, pero siempre con una expresión decidida en el rostro. «Parece un trabajo enorme», comentó él.
Y lo es, respondió ella, deteniéndose frente a una de las fotos. Pero por eso estás aquí. Tengo muchas personas ayudándome, pero necesito a alguien que vea los detalles y conecte con las personas. Cuando te conocí aquella noche, supe que tú eres ese tipo de persona. Miguel desvió la mirada, aún sintiéndose un poco incómodo con tanta confianza depositada en él. En el fondo, todavía se preguntaba si sería capaz de cumplir con esas expectativas. Al día siguiente, al amanecer, partieron juntos hacia Villa de las Flores. La comunidad estaba a poco más de 1 hora de distancia, pero parecía un mundo completamente diferente al de la mansión de Lucía. Las calles eran de tierra, algunas casas tenían paredes de madera desgastada y techos de lámina oxidada. Niños descalzos corrían entre bicicletas viejas y perros flacos que ladraban alrededor de los visitantes. Cuando el coche se detuvo, Lucía salió con confianza, saludando a algunas personas que parecían reconocerla. Miguel, en cambio, bajó lentamente, intentando absorber todo lo que lo rodeaba. No era la primera vez que veía la pobreza. Su propia vida había sido difícil, pero algo en ese lugar lo tocó de manera diferente. Tal vez era la mezcla de esperanza y necesidad en los rostros de las personas. El primer lugar que visitaron fue la escuela en remodelación. Parte del edificio ya había sido pintada, pero aún quedaban muchas aulas con paredes agrietadas y ventanas rotas. Miguel conoció al director, un señor de cabello canoso y mirada cansada pero esperanzada. «Mucho gusto, Miguel», dijo el director, estrechando su mano con firmeza. «Me han dicho que ahora trabajarás con nosotros. Necesitamos toda la ayuda posible». «El gusto es mío. Haré lo que pueda», respondió Miguel con sinceridad. Mientras recorrían la escuela, Miguel fue presentado a otros vecinos, incluidos algunos albañiles que trabajaban en la reconstrucción de un salón de clases. No tardó en unirse a ellos, tomando una pala y comenzando a nivelar el cemento en el suelo. Lucía observaba desde lejos, con una sonrisa discreta en los labios. «Te adaptas rápido», comentó ella acercándose. «Esto sí sé hacerlo», respondió él sin detenerse. «Lo difícil es lidiar con el resto». Más tarde, Miguel fue llevado a conocer a algunas familias de la comunidad. En una de las casas conoció a Doña Rosa, una mujer que cuidaba sola de 3 nietos después de que sus padres se habían ido a buscar trabajo en la ciudad. Ella le contó cómo la falta de acceso al agua potable y a servicios médicos hacía que la vida fuera muy difícil. «Solo queremos oportunidades», dijo mientras sostenía la mano del nieto más pequeño. «No tiene que ser mucho, solo lo suficiente para darles una vida digna a estos niños». Las palabras de Doña Rosa se quedaron en la mente de Miguel el resto del día. Cuando regresaron a la mansión esa noche, estaba agotado físicamente, pero mentalmente se sentía renovado. Por primera vez, entendía el verdadero significado de la propuesta de Lucía. No se trataba solo de reparar edificios o arreglar tuberías. Se trataba de transformar vidas. Mientras tomaban café en la terraza de la mansión, Lucía lo miró y le preguntó: «¿Cómo te sientes después del primer día?». Miguel sonrió levemente mirando la taza entre sus manos. «Diferente, como si por fin estuviera haciendo algo importante». Ella asintió. «Y lo estás haciendo». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que no era el lujo de la mansión ni el dinero ofrecido lo que importaba. El verdadero desafío estaba allí, en los rostros de las personas que había conocido y en la oportunidad de hacer algo significativo. Lucía tenía razón. No estaba allí solo para reparar cosas, sino para transformar vidas. Y a su lado, comenzaba a creer que tal vez podría lograrlo. El suave sonido del motor del coche y el crujir de la carretera de tierra bajo los neumáticos llenaban el silencio entre Miguel y Lucía.
El sol de la mañana iluminaba el camino mientras se dirigían hacia el interior, donde una escuela comunitaria recién remodelada esperaba su inauguración. A través de la ventana, Miguel observaba los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba cómo su vida había cambiado tan rápido en los últimos meses. Desde que aceptó trabajar con Lucía, su vida se había convertido en una serie de desafíos y emociones intensas. Pasaban la mayor parte de los días juntos, compartiendo tareas, resolviendo problemas y en las pocas horas libres hablando de todo. Era una amistad natural, construida en el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Pero últimamente, Miguel sentía que algo diferente estaba surgiendo, algo que intentaba ignorar. «Hoy estás muy callado», comentó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Él volteó el rostro y encontró su mirada. Lucía estaba hermosa como siempre, con el cabello recogido de forma elegante, pero lo suficientemente suelto como para que algunas mechas escaparan y danzaran con el viento. Miguel sonrió levemente, pero enseguida desvió la mirada. «Solo estoy pensando», respondió él, «en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Parece que han pasado años, pero no ha sido tanto tiempo». Lucía asintió, apoyando el brazo en la ventana del coche. «Sé exactamente a qué te refieres. Es como si nuestra rutina hubiera cambiado por completo. Y lo hizo», dijo él soltando una ligera risa. «Me sacaste de un lugar donde lo único que tenía que hacer era arreglar motores. Ahora estoy aquí, ayudando a construir escuelas». «Siempre hiciste más que arreglar cosas, Miguel. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara». El cumplido hizo que sintiera una calidez en el pecho, pero no respondió. El cómodo silencio regresó y viajaron en calma durante otros 30 minutos hasta que llegaron al pueblo. La escuela comunitaria era sencilla, pero con las reformas terminadas parecía otra. Paredes recién pintadas, ventanas nuevas y un patio donde los niños jugaban alegremente. Al ver la felicidad en los rostros de los alumnos, Miguel sintió su corazón llenarse de orgullo. Pasaron la mañana en la ceremonia de inauguración, cortando el listón y disfrutando de presentaciones de los alumnos. Miguel incluso fue arrastrado a un improvisado partido de fútbol con los niños, mientras Lucía hablaba con los residentes locales. Cuando el evento terminó, ambos salieron a caminar por el campo al lado de la escuela, disfrutando de un momento de tranquilidad antes de regresar a la carretera. «Debo decirlo, verte jugar fútbol con esos niños fue de lo más divertido que he visto», dijo Lucía, riendo al recordar la escena. «Oye, fui un gran jugador. Solo me resbalé 2 veces», respondió él tratando de defenderse. Ambos rieron y la risa dio paso a un silencio diferente esta vez. Era un silencio cargado de pensamientos no expresados, de emociones guardadas que comenzaban a desbordarse. Lucía se detuvo cerca de un árbol, apoyándose en el tronco, mientras Miguel se agachaba para recoger una piedra del suelo y la lanzaba suavemente sobre la hierba. «Miguel, ¿puedo contarte algo?». Él levantó la mirada, percibiendo el tono serio en su voz. «Claro». Lucía respiró hondo antes de continuar. «Cuando me encontraste esa noche en la carretera, estaba en mi límite. Nadie lo sabía. Todos pensaban que era una mujer fuerte, segura, con todo bajo control, pero en realidad me sentía sola». Miguel se acercó despacio sin decir nada. Sabía que ella necesitaba desahogarse. «Toda mi vida, las personas a mi alrededor solo veían mi riqueza, mi posición, pero no veían a la verdadera Lucía. Y esa noche, cuando mi coche se descompuso y estaba ahí bajo la lluvia, lo único que quería era que alguien me viera. Y entonces tú apareciste». Los ojos de Lucía estaban levemente húmedos, pero no dejó que ninguna lágrima cayera.
Miguel sintió un nudo en el pecho al comprender lo mucho que esa confesión significaba para ella. «Nunca supe eso», dijo él en voz baja. «No había forma de que lo supieras. Pero, de alguna manera, viste algo en mí que nadie más vio, y te lo agradezco». Miguel tragó saliva, luchando contra la ola de emociones que también lo invadía. Sin pensarlo, tomó su mano por un breve momento, ofreciéndole el consuelo silencioso que sabía que necesitaba. «Entiendo lo que dices», confesó él. «Cuando mi padre murió, me sentí exactamente así. Perdido, solo, como si nadie pudiera entender. Él era la única persona en la que podía confiar. Después de eso, tuve que ser fuerte. Aprendí a no depender de nadie». Lucía apretó suavemente su mano, animándolo a continuar. «Siempre pensé que, si me quedaba en mi zona de confort, estaría seguro. No correría el riesgo de volver a lastimarme. Pero entonces llegaste tú y todo cambió. Se quedaron en silencio, uno al lado del otro, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. Ambos sabían que las confesiones compartidas en ese momento iban más allá de las palabras. Había una conexión entre ellos, algo que crecía en silencio, pero de manera intensa. Cuando Miguel soltó su mano, sintió una punzada de vacío. Se alejó unos pasos, tratando de ordenar sus pensamientos. Estaba confundido, dividido entre la sincera amistad que habían construido y los nuevos sentimientos que comenzaban a florecer. Y, por la mirada distante de Lucía, supo que ella también estaba pasando por el mismo conflicto. «Creo que deberíamos regresar al coche», dijo ella, rompiendo el silencio. «Sí, claro», respondió él, un poco apresurado. De camino de vuelta, el aire entre ellos estaba cargado de emociones no resueltas. Pero al mismo tiempo había un entendimiento silencioso de que ese momento había sido importante. Era como si ambos hubieran cruzado una línea invisible, pero aún no supieran cómo lidiar con lo que habían encontrado al otro lado. Mientras el coche avanzaba por la sinuosa carretera, Miguel miró por la ventana, pensando en todo lo que habían compartido. Sabía que ya no podía ignorar lo que sentía por Lucía, pero también sabía que admitirlo cambiaría todo. Y a su lado, Lucía miraba el paisaje, con el mismo torbellino de pensamientos resonando en su corazón. El cielo estaba teñido de tonos naranja y rosa, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la obra en construcción con una luz dorada que hacía que pareciera cualquier cosa menos un sitio en obras. Lucía sostenía una carpeta con notas en las manos, revisando las indicaciones de un ingeniero mientras los trabajadores a su alrededor terminaban los últimos detalles del día. El proyecto de la clínica comunitaria estaba casi terminado, pero el trabajo no se detenía. Miguel estaba del otro lado del terreno ayudando a cargar tablas de madera para uno de los obreros. Incluso después de meses trabajando al lado de Lucía, aún no lograba acostumbrarse a lo cómoda que ella parecía en lugares como ese. Con los pies firmes sobre el suelo de tierra, ropa casual y el cabello ligeramente desordenado por el viento, no era la imagen de la mujer rica e inalcanzable que había imaginado al conocerla. Era real, y eso lo dejaba cada vez más confundido. Se detuvo por un momento, secándose el sudor de la frente, y observó a Lucía a lo lejos. Había algo en ella que lo atrapaba, algo que iba más allá del afecto o la admiración por lo que hacían juntos. Era la forma en que sonreía cuando hablaba con los residentes, como si cada palabra importara. Era la manera en que lo miraba, como si pudiera verlo completamente, sin juicios. En los últimos días, Miguel había intentado comprender lo que estaba ocurriendo dentro de él, pero cuanto más trataba de reprimir esos sentimientos, más intensos parecían volverse. Y por la forma en que Lucía lo miraba a veces, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario,
Sabía que no estaba solo en ese torbellino emocional. Mientras la observaba, Lucía dio unos pasos hacia una pila de madera apilada, precariamente junto a una estructura inacabada. El viento se estaba intensificando, y Miguel notó de inmediato que algo no estaba bien. Las tablas estaban mal colocadas y se balanceaban con el aire. ¡Lucía!, gritó soltando lo que estaba haciendo y corriendo hacia ella. Antes de que ella pudiera entender la advertencia, el ruido de las tablas desmoronándose llenó el lugar. Lucía miró hacia arriba, asustada, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Miguel llegó justo a tiempo, tomándola de la cintura y alejándola del peligro. Ambos cayeron al suelo, rodando sobre la tierra mientras las tablas caían con un estruendo a su lado. El corazón de Miguel latía descontrolado mientras miraba a Lucía aún bajo su cuerpo, con los ojos abiertos de par en par por el susto. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo respiraban con fuerza, asimilando lo que acababa de ocurrir. ¿Estás bien?, preguntó él con la voz ronca. Ella asintió, pero no dijo nada. Sus ojos seguían fijos en los de él, y Miguel se dio cuenta de que no era solo el susto lo que los mantenía paralizados. Había algo más en ese momento, algo que ambos habían estado intentando ignorar durante mucho tiempo. Lucía abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hablar, una lágrima resbaló por la comisura de su ojo. Rápidamente intentó limpiarla, pero Miguel sostuvo su mano impidiéndoselo. «¿Qué sucede?», preguntó suavemente. «Yo ya no sé qué hacer, Miguel», susurró ella con la voz temblorosa. «He pasado semanas tratando de convencerme de que esto no es real, de que debía mantener distancia, pero no puedo». Miguel sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Lo que había estado tratando de negar ahora estaba expuesto entre ellos, y ya no había forma de escapar. «Lucía», comenzó él, pero su voz se quebró. No sabía cómo expresar lo que sentía, cómo poner en palabras el conflicto interno que lo había atormentado. «También intenté ignorar esto. Traté de convencerme de que solo era gratitud, de que la admiración que siento por ti era por todo lo que haces por estas personas. Pero no es solo eso, nunca lo fue». Lucía respiró profundamente, pero no se alejó. Al contrario, se acercó más, como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día en que se conocieron. «Entonces, ¿por qué estamos luchando contra esto?», susurró ella. Miguel no tenía una respuesta. Lo único que sabía era que, en ese momento, ninguna de las razones que había usado para mantener la distancia importaban. Se inclinó lentamente hasta que sus labios tocaron los de ella. El beso comenzó con timidez, como si ambos aún no creyeran que estaba ocurriendo de verdad, pero pronto se volvió intenso, cargado de todo lo que habían reprimido durante tanto tiempo. Cuando se separaron, Lucía apoyó su frente contra la de él, con los ojos cerrados, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «Miguel, tengo tanto miedo», confesó ella en un susurro. «Miedo de que esto no funcione, de que la diferencia entre nuestros mundos sea demasiado grande». Miguel sostuvo su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Yo también tengo miedo, Lucía, pero la única certeza que tengo ahora es que no quiero perderte. No voy a permitir que eso pase». Ella sonrió levemente, una mezcla de emoción y alivio. El peso que ambos habían estado cargando parecía haber desaparecido en ese instante, como si admitir lo que sentían fuera la clave para liberarse de lo que los mantenía atrapados. Poco a poco se levantaron del suelo aún tomados de la mano. A su alrededor, los trabajadores habían vuelto a sus tareas, pero para Miguel y Lucía, el mundo parecía suspendido por un momento. Mientras caminaban fuera del sitio de construcción, un pensamiento cruzó la mente de Miguel.
Los cambios que tanto había temido ya habían ocurrido. No había forma de volver atrás, pero por primera vez eso no le daba miedo. Lucía apretó suavemente su mano, y él supo que no enfrentaría esto solo. Ahora estaban juntos, y eso era suficiente. El sol brillaba sobre el pequeño pueblo al que Lucía y Miguel habían decidido visitar una vez más antes de tomarse un descanso del trabajo. La clínica comunitaria, que meses atrás solo era un proyecto en papel, ahora estaba en pie, con sus paredes blancas reluciendo bajo la luz del día. Los niños jugaban en el patio de la escuela cercana, y los residentes del pueblo saludaban con la mano al verlos pasar. Aquella escena, tan habitual en su nueva rutina, aún lograba emocionar a Miguel. Observó a Lucía agacharse para hablar con una niña pequeña que sostenía un globo rojo. La forma en que Lucía sonreía y hacía preguntas sobre la escuela mostraba el cariño genuino que sentía por cada detalle del trabajo que realizaban juntos. Miguel sonrió para sí mismo, recordando cómo todo había comenzado de manera tan inesperada aquella noche lluviosa en la carretera. Jamás habría imaginado que la mujer desesperada junto a un coche descompuesto se convertiría en la persona más importante de su vida. Cuando Lucía volvió a su lado, caminaron en silencio por un sendero que llevaba a una pequeña colina con vista al pueblo. Era el lugar donde solían reunirse para hablar sobre los próximos pasos de los proyectos. Pero, esa tarde, Miguel tenía otros planes. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía al notar su silencio inusual. «Estás actuando raro». Miguel soltó una risa nerviosa y se pasó la mano por el cabello, buscando las palabras adecuadas. El viento soplaba suavemente y podía escuchar el canto lejano de los pájaros. Era el escenario perfecto, y aún así se sentía como un adolescente nervioso. «Estaba pensando en todo lo que hemos construido juntos hasta ahora», dijo mirando al horizonte. «No solo esto, sino todo, lo que somos». Lucía frunció el ceño ligeramente, pero sus ojos estaban llenos de ternura. «Miguel, ¿qué estás tratando de decir?». Respiró hondo, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló frente a ella. Lucía cubrió su boca con la mano, sorprendida, y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas que no intentó ocultar. «No soy un hombre de grandes discursos, ya lo sabes, pero desde el día en que te conocí, mi vida cambió por completo. Y no fue solo porque me diste una oportunidad, fue porque me mostraste que puedo ser más, hacer más y amar más. Así que, Lucía, ¿quieres seguir construyendo todo esto conmigo? ¿Quieres ser mi esposa?». Por un momento, Lucía no pudo hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras asentía con la cabeza. «Sí, Miguel, sí». Él deslizó el anillo en su dedo y antes de que pudiera levantarse, Lucía lo abrazó con fuerza. Rieron juntos, aún abrazados, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. Allí, en lo alto de la colina, no había dudas, miedos, ni diferencias entre ellos, solo amor. El jardín de la mansión de Lucía fue decorado con flores blancas y luces colgantes entre los árboles, creando una atmósfera íntima y acogedora. El suave sonido de un violín llenaba el aire mientras amigos y familiares cercanos ocupaban las sillas distribuidas a lo largo del césped. Miguel estaba nervioso, pero al ver a Lucía caminar hacia él, vestida con un elegante vestido blanco que encajaba perfectamente con su personalidad, sintió que la calma lo invadía. Ella era la mujer que amaba, y todo lo que habían vivido juntos los había preparado para esta nueva etapa. Durante la ceremonia de votos, Lucía habló sobre cómo Miguel había sido la ancla que no sabía que necesitaba. Cómo él le mostró que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas que construimos a lo largo de la vida.
Miguel, por su parte, habló de cómo Lucía lo hizo creer en sí mismo y de cómo, juntos, podían seguir marcando la diferencia en el mundo. El beso al final de la ceremonia fue calurosamente aplaudido por los invitados, y Miguel supo con certeza que ese era el inicio de algo aún más grande. A la mañana siguiente, mientras el sol salía, la pareja se sentó en la terraza de la mansión, con tazas de café en las manos y los pies descalzos tocando el suelo frío. No había prisa. Era un momento de paz antes de regresar al trabajo que tanto amaban. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Lucía, recostando la cabeza sobre el hombro de Miguel. Él sonrió y la miró. Ahora seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, ayudar a la gente, pero esta vez como una familia. Lucía suspiró satisfecha. Tengo una idea. Podríamos expandir los proyectos a otros pueblos, crear algo más grande, tal vez una red de clínicas y escuelas comunitarias. Me gusta la idea, pero una cosa a la vez, ¿no?, bromeó él. Ella rió. Cierto. El teléfono de Lucía vibró con un nuevo mensaje, probablemente de alguien del equipo de proyectos, pero ella lo ignoró. Ese momento era solo de ellos. Miguel sabía que el trabajo sería intenso, que enfrentarían desafíos y días difíciles, pero nada de eso importaba. Habían encontrado algo más valioso, el amor que los unía y la pasión compartida por cambiar vidas. El viento sopló suavemente, meciendo los árboles a su alrededor, y Miguel se sintió en paz. Había salido de una vida sencilla hacia un mundo lleno de posibilidades, pero lo que lo había llevado a aceptar el cambio era el hecho de que, junto a Lucía, nunca tendría que renunciar a su verdadera esencia. Se miraron, cómplices, y Lucía tomó su mano. Sabían que estaban apenas al inicio del camino, pero estaban listos para enfrentar el futuro como compañeros, en el trabajo, en el amor y en todo lo que la vida les deparara. Porque al final, el verdadero legado que dejarían no se mediría por el dinero ni por los proyectos realizados, sino por las vidas que transformarían juntos a lo largo del camino. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.